Segunda de Pedro 1:20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Hay algo que primero, antes de ponernos a estudiar la palabra de Dios, lo primero que debemos entender, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Antes de empezar a estudiar las Escrituras, tenemos que tener en claro que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Yo no puedo leer un párrafo y hacer mi propia interpretación. Otro puede leer otro párrafo y hacer su propia interpretación, la cual será diferente a la mía. Tenemos dos interpretaciones diferentes del mismo relato. La palabra de Dios dice que ninguna profecía o declaración de la palabra de Dios es de interpretación privada. Si no podemos hacer nuestras propias interpretaciones, debe haber un método que nos lleve a que la palabra de Dios hable por sí misma y se interprete sola. Por eso estudiamos la Biblia. No solo la leemos, debemos cotejar versículos y muchas veces recurrir a los diccionarios bíblicos para entender el uso bíblico de las palabras escritas en la Biblia. Por lo general la Biblia se interpreta a sí misma de una manera sencilla, solo leyendo el versículo. Génesis 1:1. Génesis 1:1. En el principio crió Dios los cielos y la tierra. No hace falta ni un diccionario, se interpreta ahí mismo. No necesitamos ningún diccionario para interpretar este versículo. Es recomendable para un estudiante bíblico leer todo el contexto para ver de qué está hablando, buscar en otros relatos el uso previo o cómo se usa la palabra que estamos estudiando en otros relatos. Otra cosa a tener en cuenta es que los santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por Dios eran hombres orientales, con costumbres orientales, eran culturalmente diferentes a los occidentales y escribían de acuerdo a sus razonamientos orientales. Tengamos en cuenta eso a la hora de leer la Biblia. ¿Por qué? Porque nos podemos encontrar con algún orientalismo en el relato que leamos. Para eso recurrimos a diccionarios de usos y costumbres orientales. Eso nos ayudará un poco a entender la manera de pensar y vivir de aquellos hombres que escribieron la palabra de Dios. Juan 3, versículo 16. Juan 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La gran mayoría de las escrituras se interpretan a sí mismas, ahí mismo donde está escrito. Las palabras deben entenderse según sus usos bíblicos. Salmos 119, 162. Salmos 119, 162. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Aquí, si leemos con el uso actual de la palabra despojo, entenderíamos que es basura, residuo, algo que ya no sirve, algo que nos despojamos. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Según el diccionario Bain, despojo es la palabra griega shalá, S-H-A-L-A-L. El vocablo significa botín o el despojo de guerra, lo que incluye cualquier cosa y todo lo que un soldado o ejército capturan y toman de un enemigo. El uso bíblico de la palabra despojos es botín, como los botines que se encuentran cuando un ejército toma una ciudad. Las escrituras se interpretan a sí mismas, pero hay que entender las palabras en su uso bíblico, no en el uso moderno, porque pueden tener otro significado. Para eso hay materiales o diccionarios de consulta donde uno puede acudir. Cuando estamos frente a alguna duda, las palabras siempre se interpretan a la luz de su uso bíblico. Mateo 13:24. Mateo 13:24. Le refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Si cada uno diera su opinión de qué es la buena semilla, tendríamos diferentes interpretaciones o posibles significados de lo que significa la buena semilla. Uno puede decir que la buena semilla es la palabra de Dios, otros dirán que la buena semilla son las buenas obras. Quizás alguien diga que la buena semilla es Cristo, pero la palabra de Dios dice que, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No hagamos interpretación privada y sigamos leyendo el contexto. Mateo 13, versículo 25. Pero mientras dormían los hombres,
Pero mientras venían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Qué es la semilla? ¿Qué es el campo? ¿Qué es la cizaña? Este versículo no lo dice. Entonces sigamos leyendo, no adivinemos, continuemos leyendo. Versículo 26. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Este versículo no nos aporta nada para saber qué es la semilla, el campo, la cizaña. No dice nada, entonces continuamos leyendo. Versículo 27. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y las arranquemos? 29. Y les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojo para quemarla, pues recoged el trigo en mi granero. Hasta ahora la palabra de Dios no ha dado ninguna explicación qué es la buena semilla, qué es el campo, qué es la cizaña, pero es acá donde termina la parábola. Porque después se empieza con otra parábola. Podríamos sacar muchas deducciones de cuál es la buena semilla, cuál es el campo y cuál es la cizaña, pero no sería la palabra respirada de Dios, serían nuestras conclusiones acerca de esto, ya que la Biblia no ha explicado lo que estamos tratando de averiguar. Si la palabra no lo dice, nosotros no adivinamos nada. Entonces, seguimos leyendo, Mateo 13, versículo 36. Entonces, despedida a la gente, entró Jesús en la casa. Mateo 13, 36. Entonces, despedida a la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Miren a los discípulos de Jesús. Ellos no sacaron sus conclusiones, le pidieron que se les explique. Ellos no inventaron, solo dijeron que no la entendemos y le pidieron que se lo explique. Versículo 37. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Clarito, nada que aportar. El que siembra es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. Versículo 38. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña los hijos del malo. 39. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Nadie podría dar una mejor explicación. La palabra se interpreta a sí misma en el mismo versículo, y si esto no lo aclara, se lee el contexto. Hay que relacionar cada palabra con el versículo, y al versículo hay que relacionarlo con el contexto. Dejamos de adivinar y dejamos de decir lo que nos parece que dice. Así es como la palabra de Dios se interpreta a sí misma en el contexto. Toda la Biblia se interpreta a sí misma ahí misma, en el versículo, en el contexto o en su uso anterior, para no hacer una interpretación privada. Así que se interpreta a sí misma en el mismo lugar donde está escrita, o en el contexto, o como fue usada anteriormente. Estas son las tres maneras principales para leer y entender la Biblia. Así que se interpreta a sí misma en el mismo lugar donde está escrito, ahí mismo donde está escrito, o en el contexto. Tenemos que leer todo el contexto para encontrar la interpretación, o como fue usada anteriormente. Estas son las tres maneras principales para leer y entender la Biblia, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. La palabra de Dios se interpreta a sí misma utilizando estas tres claves.